¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Vamos a seguir con la segunda película de la trilogía del dólar, titulada La muerte tenía un precio. Esta se estrenó el 5 de septiembre de 1966 y como director repetía Sergio Leone y como compositor musical también repetía Ennio Morricone. Y esta vez como protagonistas Clint Eastwood y Lee Van Cleef. En esta ocasión dos cazarrecompensas, el Manco y el coronel Mortimer, persiguen al líder de una banda de forajidos que está aterrorizando la zona. En un principio los protagonistas se ven como rivales, pero pronto acabarán colaborando para dar caza al criminal. Para uno de ellos su interés es el dinero, pero para otro tiene intereses más ocultos. Bien amigos, hasta aquí un poco de la trama de la película. Ahora vamos a contar algunos datos curiosos. Clint Eastwood todavía seguía rodando la serie Cuero Crudo, cuando recibió una llamada de Italia para rodar otra película en Almería, al estilo de Por un puñado de dólares. Y debido al gran éxito que tuvo esta película, Sergio Leone contó con un mayor presupuesto y por supuesto el sueldo de Eastwood sería mayor, concretamente $50.000. En La muerte tenía un precio, todo era a más medios, una historia con más matices, más personajes, más actores, y los resultados fueron mejores que la película anterior, aunque hay que recordar que no es una secuela. Clint Eastwood apareció con el mismo sombrero, el mismo poncho que lo compró en España, y también con sus característicos cigarrillos. Y según parece, la ropa no se lavaba mucho, para dar un aspecto más realista en la película. Y aquí ya no es el protagonista absoluto, ya que aparece el coronel Douglas Mortimer, protagonizado por Lee Van Cleef, siguiendo la película paralelamente la historia de los dos cazarrecompensas. Por otro lado, cabe recordar que el villano de las dos películas, Por un puñado de dólares y La muerte tenía un precio, es el actor Gianmaria Volonté. Y una vez más, el gran Ennio Morricone ayuda en la historia, con una de las bandas sonoras más recordadas de todos los tiempos. El rodaje de la película duró 5 semanas y se rodó en diferentes sitios de España, como por ejemplo en Tabernas, La Rioja, Los Albaricoques, El Cortijo de los Genoveses, Turrillas, Rodalquilar, Cortijo del Fraile, La Calahorra, Golden City, Hoyo de Manzanares, Colmenar Viejo. Y cabe destacar que en esta película ya Clint Eastwood empieza a fomentar su fama de tipo duro con el personaje del Manco y será una seña de identidad en sus futuros trabajos como actor. Personajes misteriosos, marcados por un pasado apenas conocido, pero que se intuye, inmerso casi siempre más allá de cualquier ideología, por encima del bien y del mal. Como he comentado anteriormente, el presupuesto de la película era mejor que el anterior, pero no para tirar cohetes. Como por ejemplo comentaros que los actores Gianmaria Volonté y Lee Van Cleef usaban el mismo caballo en las tomas donde no aparecían juntos, solo cambiaban la silla de montar. También, según el equipo de rodaje, Clint Eastwood tenía un don, sabía escuchar y era callado, educado y profesional. La muerte tenía un precio fue un éxito en todo el mundo y casi más en España, donde 5,5 millones de personas, según los datos del Ministerio de Cultura, pasaron por taquilla, siendo 3 los responsables de todo esto. Por un lado, el director, Sergio Leone, por otro lado, el compositor musical, Ennio Morricone, y por último, el actor, Clint Eastwood. Bien amigos, y hasta aquí el final del vídeo, y espero que os haya gustado. En el próximo vídeo vamos a hablar de la última película de esta gran trilogía del dólar, el bueno, el feo y el malo. Hasta pronto.